Hace poco un amigo muy querido me preguntaba respecto de si la salvación puede perderse o no. Y aunque es un tema que amerita un estudio en sí mismo, quisiera adelantar ahora que sí, la salvación se puede perder. Vamos a leer acá cómo esto está ocurriendo. Por eso es que Judas precisamente hace esta advertencia y dice que debemos luchar con tanto ímpetu en contra de quienes están pervirtiendo la buena doctrina. Por eso es que dice que los que sacó de Egipto perecieron en el desierto por causa de su desobediencia. Veamos esta historia con que es comparada. El versículo 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, muchas veces se habla con mucha soberbia, como que Elohim no pudiera castigarnos o no pudiera quitarnos la salvación que él mismo nos entregó. ¿Y por qué no lo puede hacer si a los mismos ángeles que abandonaron su morada, a los ángeles que pecaron? Recordemos la historia que aparece en Génesis, que se profundiza en Enoc, de cómo estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Bueno, a ellos se les dio un castigo, se les ha dado condenación. ¿Por qué debería ser diferente con nosotros? Recordemos que Hebreos nos dice que hay un juicio mayor para quien pisotea la sangre del Mesías. Esto se acaba de comparar con la historia del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Y va a ser comparado con otra realidad también. Nos dice el versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Que está diciéndonos acá que también las ciudades de Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, recibieron castigo por causa de su pecado. ¿Cuál es el patrón acá? No importa si es una persona, como el que salió de Egipto y caminó a la tierra prometida, si es un ángel, como los ángeles que se mezclaron con las mujeres, o si es una ciudad completa, como Sodoma y Gomorra. La Torá siempre sigue siendo la misma y siempre está vigente, puesto que la paga del pecado es muerte. Recordemos que Elohim es un juez justo. Él es el justo de Israel. No puede haber injusticia en su presencia. Entonces, ¿por qué podríamos nosotros pensar que la gracia va a ser una licencia para pecar? Que como estamos bajo la gracia, no vamos a tener consecuencias. Hay consecuencias por nuestras acciones, porque la Torá dice que Él es justo y misericordioso, pero no tendrá por inocente al culpable. Y luego, todos estos tres elementos que acaba de mencionar, personas, ángeles o inclusive ciudades, los compara con quienes están pervirtiendo la buena doctrina. En el versículo 8 nos dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué es lo que vemos que está ocurriendo hoy en día? Lo mismo que ocurre en ese tiempo. Se mancilla la carne y no se respetan las autoridades superiores. Bíblicamente, ¿cuál es nuestra única autoridad superior? Bueno, es muy clara la cadena de autoridad. Elohim está, luego viene Yeshua como único mediador entre Elohim y el hombre. Luego viene el sacerdote de familia que con su esposa cubre a sus hijos. Por lo tanto, la religión, ¿qué es lo que hace? Afrenta esta autoridad, porque pone intermediarios humanos, pone líderes, pone rabinos, pastores, papas, padres o como los quieras llamar. El hecho de tener una autoridad que se inmiscuya en esta cadena que el Padre hizo, esta cadena de autoridad, la única autorizada, es afrentar la autoridad superior. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el engaño? Te ofrecen libertad para tu carne. Te dicen que puedes pecar. Te dicen que están bajo la gracia. Te hacen que no te sientas culpable. Te dicen, no, pero tranquilo, si la ley ya fue abolida, haz lo que quieras. Y luego de eso, te seducen para engañarte, mantenerte en una religión y ellos se enseñorean sobre ti. Y luego te manipulan y luego utilizan algunos versículos por ahí sacados de contexto para hacer lo que es de su propia conveniencia. Ese es el gran engaño de la religión. Es inaceptable. Nosotros somos cada uno responsable de leer la Biblia y de conocer lo que la Biblia nos pide obedeciendo sus instrucciones.
su ley y no pervirtiéndola bajo la excusa de una gracia mal entendida.